Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda José Aguilar del SICU de Intercambio Cultural. Hoy vamos a hablar de los héroes de la historia de Chile. Todos los pueblos necesitan hombres y mujeres con sueños de libertad, con nobleza y buen corazón. En Chile hay muchos de estos hombres, quienes gracias a su valentía y grandeza, han dado libertad y la soberanía a ese gran país. Cada nación necesita a esos hombres que son ejemplo para vivir en paz, y de paso se transformaron en sus héroes de la patria. Hoy vamos a hablar de José Miguel de la Carrera y Verdugo. Este personaje nació en Santiago, 15 de octubre de 1785 y falleció en Mendoza, 4 de septiembre de 1821. Fue un político y militar chileno. Prócer de la emancipación de Chile y destacado participante en las guerras de independencia, es reconocido como uno de los padres de la patria de Chile, jefe de gobierno, el primer general en jefe del ejército y el primer caudillo en la historia republicana de dicho país, y uno de los primeros de América. Era descendiente de una familia aristocrática hispana y tras servir a las armas del rey de España en contra del ejército de Napoleón, volvió a Chile en julio de 1811. Después de sucesivos golpes de Estado, el 15 de noviembre de dicho año se hizo nombrar presidente de la Junta Provisional de Gobierno de la actualmente llamada Patria Vieja. Tras disolver el Congreso Nacional, asumió plenos poderes el 2 de diciembre. Su gobierno, abiertamente separatista con respecto al aparato estatal de España, tuvo que enfrentar la invasión que el virrey Abascal mandó a realizar desde Talcahuano, desencadenando así la guerra por la independencia de Chile. Tras liderar el primer proceso emancipador chileno conocido como Patria Vieja y después de la batalla de Rancagua, la cual resulta en una derrota, Carrera encabeza el éxodo patriota y se retira de Chile junto con el resto de militares y ciudadanos a la ciudad argentina de Mendoza. Allí trató de reorganizar la lucha y la liberación de su país, para lo cual decide viajar a los Estados Unidos donde el presidente James Madison lo recibe, logrando organizar una escuadra naval con oficiales napoleónicos y norteamericanos. Volvió a Sudamérica, pero la logia Lautaro impidió que pudiera regresar a Chile. Su vida política y militar desde 1818 en adelante se transformó en una enconada lucha entre quienes gobernaban Chile y Argentina, de fuerte influencia británica, y quienes veían a la República como el ideal a seguir. Fue fusilado en Mendoza el 4 de septiembre de 1821 a los 35 años de edad. Estos hechos fueron los que dieron al poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel, la inspiración para otorgarle el título de Príncipe de los Caminos. Su vida política y militar desde 1815 en adelante fue decayendo progresivamente hasta que, tras ser arrestado como montonero, fue fusilado en Mendoza en 1821. José Miguel de la Carrera y Verdugo es uno de los personajes más controversiales de la historia chilena. A pesar de que es considerado como uno de los padres de la patria en Chile, durante su vida fue acusado por algunos patriotas de traición a la causa, por tratar de convertirse en un Napoleón en tierra chilena. Algunos historiadores, como Diego Barros Arana, suponen que gran parte de estas controversias derivan del carácter impetuoso y apasionado de Carrera, quien a menudo no consideraba las posibles consecuencias de sus actos, lo que en ocasiones produjo resultados nefastos. Sin embargo, es posible también entender sus actos como motivados por una finalidad diferente a la de otros independentistas, lo que habría producido desacuerdos y problemas. En efecto, a pesar de que Carrera era claramente independentista, existen autores que dudan del republicanismo del caudillo, mientras que otros lo consideran el fundador de la República. Existen también algunos historiadores que simplemente lo ven como uno de los primeros caudillos que, basados en el poder militar y la demagogia, dominaron mucho de la vida política de América Latina. Otra rama historiográfica reconoce el papel fundacional de Carrera. Ven en él a un revolucionario que en base al poder político que pudo acumular dotó al país no solo con una constitución política sino con una nueva institucionalidad, como el Senado de 1812, de nuevos símbolos patrios, de una nueva educación más acorde con los nuevos tiempos y más extendida al incluir a las niñas, entre otros avances que harían de él el verdadero constructor del Estado. Dentro de esta corriente se puede catalogar a los hermanos Amunátegui y a Julio Alemparte. Vamos a dar un repaso por su vida y obras. Primero hablaremos de su infancia y juventud. Fue hijo del coronel de las Reales Milicias Ignacio de la Carrera y de Francisca de Paula Verdugo Fernández de Valdivieso y Herrera, descendiente directa de Juan de Garay, Hernandarias, Jerónimo Luis de Cabrera, Diego de Villarroel, Martín Suárez de Toledo, Mencía Calderón, y del señor de Almonaster, regidor de Panamá, capitán general y gobernador de Tierra Firme, Gonzalo Martel de la Puente y Guzmán. Fue el tercero de 4 hermanos, Javiera, Juan José, José Miguel y Luis. Casado con Mercedes Fontecilla Valdivieso, tuvo 5 hijos, 4 mujeres y un hombre, José Miguel Carrera Fontecilla, padre del héroe del combate de la Concepción, capitán Ignacio Carrera Pinto. En 1807 fue enviado por su padre a España, donde logró una formación militar sólida, luchando por la causa hispana durante la Guerra de la Independencia Española. Se enroló en los voluntarios de Madrid y los húsares de Farnesio, participando en más de 20 batallas, siendo las principales la ocupación de la ciudad de Mora, retirada de Consuegra, combates de Llévenes, Río Guadiana,
Batalla de Talavera y la Batalla de Ocaña, en donde fue herido el 19 de noviembre de 1809. Producto de la herida fue transferido a Cádiz, donde recibió la Cruz de Talavera y fue ascendido a sargento mayor del regimiento de húsares de Galicia. En esos momentos Cádiz era centro de gran agitación política, en la medida que ahí se encontraba el Consejo de Regencia y se discutía la futura Constitución. Es probable que en esa ciudad Carrera haya entrado en contacto con Joaquín Fernández de Leiva, quien era medio hermano de Manuel Rodríguez, íntimo amigo de José Miguel y se encontraba ahí en representación de Chile frente a las Cortes de Cádiz. Es ahí también donde conoció a José de San Martín. Años después, San Martín recordaría, en una carta, que mientras estaba en España conoció a varios jóvenes americanos que decidieron volver a sus países para participar en el proceso por la independencia, que se agudizaba. En la carta San Martín no menciona quiénes fueron aquellas personas. Sin embargo, coincidencia o no, tanto José Miguel Carrera como José de San Martín presentaron sus pedidos para volver a sus respectivos países en 1811. Ambos tuvieron problemas para empezar, pero a poco tiempo la regencia se los concedió. Sin embargo, San Martín viajó primero a Londres, donde conoció, entre otros, a los venezolanos Luis López Méndez y Andrés Bello, el mexicano Servando Teresa de Mier, los argentinos Carlos María de Alvear, quien ya conocía a José Miguel, y José Matías Zapiola, y crucialmente, se unió a la logia Lautaro. Se ha dicho también, sin ningún fundamento siquiera contingente, que José de San Martín tomó en esa ciudad conocimiento del llamado Plan de Madeleine. Ha quedado aclarado por otros historiadores que la presencia de San Martín en Londres se debió exclusivamente a la necesidad de abordar un buque inglés para partir de Cádiz hacia América, por la fuerza del bloqueo francés que mantenía la ciudad cercada. Carrera, por tanto, consigue trasladarse a América en un buque inglés de guerra que no hacía pasaje por Londres. Mientras tanto, Carrera se embarca el 17 de abril de 1811 en el navío de guerra inglés Standard y arribaba a Santiago el 26 de julio, adentrándose inmediatamente en los vericuetos de la política local. Desde ese momento y con solo 25 años, Carrera cambió la orientación del proceso independentista chileno. Hasta el momento habían predominado los moderados, cuya idea era más bien obtener grados de autonomía dentro del Imperio español, sin llegar a la independencia plena. Carrera era un revolucionario, que buscaba la independencia plena de Chile con respecto a España. A partir de aquí pasamos a la siguiente etapa de Miguel Carrera, ahora director de la Revolución. Intervención política de José Miguel Carrera, dudas y confusiones. Cuando José Miguel Carrera llega a Chile, el sector más independentista liderado por Juan Martínez de Rozas, quien aparentemente era miembro de la misma logia masónica que Carrera, Logia Lautaro, de Cádiz, había organizado un golpe de Estado alegando irregularidades en la elección del primer Congreso, apoyado por sus hermanos, Juan José y Luis, quienes estaban al mando de las tropas en la capital. José Miguel persuadió a sus hermanos de esperar, mientras él trataba de convencer al sector más conservador de solucionar el problema pacíficamente. Fracasado ese intento, José Miguel decidió que la única solución era ese golpe, el que tuvo lugar exitosamente el 4 de septiembre de 1811. Sin embargo, su intervención tuvo otras dos consecuencias. Primero, debido a la posposición inicial del golpe se produjo un esbozo de rivalidad entre la capital y Concepción y por ende, entre Rozas y Carrera. A consecuencia de esto, al día siguiente, 5 de septiembre, pero sin coordinación con los sucesos de Santiago, los exaltados reemplazaron, en un cabildo abierto, a los diputados de esa provincia por otros independentistas. Segundo, Carrera demostró ser quien tenía el control efectivo sobre las Fuerzas Armadas. El resultado inmediato fue que el Congreso Nacional quedó en manos del sector independentista. Sin embargo, el 15 de noviembre del mismo año, Carrera dio un segundo golpe, que mantuvo formalmente al Congreso, pero estableció un triunvirato integrado por José Gaspar Marín, por Coquimbo, y Bernardo Higgins, como suplente de Rozas, por Concepción y encabezado por el mismo Carrera, por Santiago, dando así comienzo a la controversia sobre sus motivaciones e intenciones. Carrera mismo da tres motivos diferentes para ese segundo golpe. Carrera circuló el 20 de noviembre un panfleto anónimo que dice que ese Congreso sufría de la nulidad más imaginable, por cuanto para su formación, no se había consultado la voluntad libre del ciudadano y así se había atropellado la representación general. Sin embargo, en un manifiesto, circulado en las provincias y fechada el 4 de diciembre del mismo, argumenta que la convocación al Congreso mismo había sido inoportuna, por cuanto el país no estaba preparado para tener ese tipo de instituciones. Agrega además que la elección de diputados habría sido nula debido a que había estado sujeta la acción de cábalas y facciones. Termina asegurando que tal situación era inaceptable para el pueblo, el cual no había tenido otro recurso que recurrir a la tropa, y, no pudiendo ésta ensordecer con indolencia una queja que lo tocaba tan de cerca, hizo suya la demanda. Finalmente, en su diario militar revela que el propósito era deponer lo que él consideraba la preponderancia de la familia Larraín, ya no podíamos conformarnos por más tiempo con la dominación de la casa.
Los buenos chilenos ocurrían acusándonos de haber sido los que habíamos puesto al país en manos de aquella familia y que por consiguiente habíamos cooperado a la esclavitud de todo Chile. Nada protegía a aquella malita familia para no sofocarla. Lo interesante de esa última opinión, la privada de Carrera, es que no menciona intereses políticos más allá que la destrucción de esa familia y su reemplazo por la de él. Poco después, el 2 de diciembre de 1811, el Congreso fue disuelto, lo que llevó a la renuncia de Marín y O'Higgins del triunvirato. Carrera nos da, en su diario militar, sus razones. Los hombres que componían el Congreso, en su mayor parte ignorantes, asesinos y últimamente dirigidos por uno o dos perversos, fue el motivo que nos determinó a su deposición. Él tenía ahora el poder total. A consecuencia de lo anterior, la Junta de Concepción desconoció la autoridad del gobierno militar, demandando la restauración del gobierno representativo. Carrera, a través de O'Higgins, mandó aseveraciones de buena voluntad y en una reunión, a fines de abril de 1812, aseguró a Rozas que de hecho, desde la Revolución de diciembre protestó el gobierno, de Carrera, que sería representativo. Confiando en las palabras de Carrera, las tensiones se relajaron y las provincias del sur se dispusieron a recibir diputados a fin de resolver las dificultades. Carrera agrega en su diario, para evitar los males con que nos amenazaban las juntas de Concepción y Valdivia, era preciso tomar medidas sagaces y activas, asegurada Concepción, nada costaba sujetar a Valdivia. En julio de 1812 fue mandado a Concepción don Juan Antonio Salcedo y Muñoz, como diputado del gobierno, de Santiago, cerca de la Junta de Guerra, para tratar y cortar toda desavenencia. Su principal objeto era destruirla. Se logró por el influjo de don Pedro Benavente revolucionar la tropa, destruir la Junta de Guerra, apresarla, remitirla a Santiago con muchos de los sospechosos y dejar el mando seguro en manos de Benavente. A consecuencia de esas y otras maniobras, la guarnición de Valdivia se puso a las órdenes del virrey del Perú y en Concepción misma las autoridades y sectores políticos más conservadores vieron fortalecidas sus posiciones. Lo anterior dio motivos para muchas sospechas. Algunos vieron el segundo golpe como un intento de restaurar el partido monarquista. Otros, incluso ajenos a la política chilen, como una tentativa basada en la ambición personal. Es de notar que todo lo anterior fue justificado por José Miguel Carrera como necesario para el bien de la causa de la independencia, debido a que, las formas republicanas unidas al poder absoluto, dividida la opinión por la divergencia de los partidos, la ambición disfrazada con el ropaje del bien público, la autoridad sin reglas para mandar, el pueblo sin leyes para obedecer, cual nave sin gobierno en medio de las olas, fluctuando entre las convulsiones de la anarquía, presentaba Chile en su estado de oscilación el cuadro de la crisis espantosa. Sin embargo, a pesar de tales declaraciones en relación a buscar la independencia, es de notar que en documentos oficiales de su gobierno esa independencia nunca fue declarada. Por el contrario, se reconocía específicamente a Fernando VII como el legítimo rey de Chile. Aún tan tarde como en septiembre de 1814, en vísperas del desastre de Rancagua, el gobierno carrerino proclamaba que hoy le hostiliza el infame Mariano Osorio contra las órdenes expresas del rey, que en el decreto del 4 de mayo de 1814 deja las autoridades constituidas en ambos hemisferios hasta la resolución de un nuevo Congreso, y anula la Constitución española, y órdenes de la regencia con la pena de muerte a los que pretendan su obediencia. Por tanto, se declara a Osorio y a todos los que sigan su campo traidores al rey y a la patria. Ahora nos toca hablar de las obras de su gobierno. Entre las obras del gobierno de Carrera se cuenta la Constitución de 1812, que constaba de 27 artículos, y establecía un gobierno consistente de un Senado de 7 miembros y una Junta Superior de Gobierno, con 3 vocales. Es posible ver el documento como una tentativa de establecer una monarquía constitucional o parlamentaria, con una relación directa con la corona pero ninguna otra autoridad española. Se reconocía a Fernando VII de España como rey, pero establece claramente que el poder reside en el pueblo, artículos 2, 6, 8, y que ese pueblo hará su constitución y que el rey la aceptará, declarando al mismo tiempo como nula cualquier orden o disposición proveniente de fuera del territorio nacional, artículo 5. Esta parece ser la primera vez que se implica que Chile es un país, a diferencia de provincia o parte de un imperio en documentos oficiales. Adicionalmente, aun cuando establece igualdad de derechos, art. 24, Carrera y sus partidarios no abolieron los títulos de nobleza por alegar que no era necesario aumentar imprudentemente y sin necesidad el número de enemigos poderosos contra el sistema de la independencia. Esta interpretación parece congruente con un artículo, publicado en mayo de 1812 en La Aurora de Chile, y firmado por Camilo Enríquez, quien estaba a cargo de la comisión redactora de esa constitución, que afirmaba, el gobierno británico es un medio entre la monarquía, que se encamina a la arbitrariedad, la democracia, que termina en la anarquía, y la aristocracia, que es el más inmoral de los gobiernos, y el más incompatible con la felicidad pública. Es pues un gobierno mixto en que estos 3 sistemas se templan, se observan, se reprimen. Su acción y reacción establece un equilibrio en que nace la libertad. La primera bandera nacional, hecha por doña Javiera Carrera, una de las obras del gobierno de Carrera.
también conocida como Bandera de la Patria Vieja de 1812 a 1814. Más confusa es la situación que ese gobierno tenía a corto plazo en la concepción de carrera o qué papel se reservaba él mismo. Claramente, a largo plazo, se establecía la elección de los miembros del Senado y de la Junta Ejecutiva cada 3 años. Pero en la práctica, Carrera eligió personalmente los primeros miembros de ese Senado. Y el reglamento establece que los vocales de la Junta en esos momentos serán mantenidos en su cargo y serán reemplazados en el caso de muerte o renuncia. Artículo 4. La Junta Carrerina prohibió en noviembre de 1812 la promoción de lo que consideraba sedición en contra del gobierno bajo la pena de amonestación y luego de exilio en caso de reincidencia más tarde. El 25 de marzo de 1813, se decretó la pena capital en contra de aquellos que fueran encontrados culpables de conspirar para derrocar al gobierno. Además, se advirtió públicamente de castigos en contra de jóvenes de inmoderado patriotismo, que insultaran a otras personas, ofreciendo confidencialidad y seguridad a los denunciantes, ya que la Junta creía que estos actos deshonraban también al gobierno. En todo caso, parece justo decir que cualquiera fueran sus intenciones o ambiciones, José Miguel Carrera estaba inspirado sino por las ideas liberales o republicanas, por lo menos por las de la Ilustración como se entendía en España, y un naciente patriotismo, que difería del concepto de patriotismo que tenían otros hispanoamericanos de la época como Bolívar, etc., que hablaban de una patria americana, mientras que Carrera hablaba de una patria chilena. La mayoría de las acciones de su gobierno parecen destinadas a crear lo que se llamaba una opinión pública ilustrada, y a fomentar una identidad nacional distinta al ser súbditos españoles. Personalmente diseñó, en conjunto con su hermana Javiera, los primeros símbolos nacionales, una bandera nacional, 3 franjas iguales horizontales, en el orden de azul, blanca y amarilla, un escudo de armas, muy diferente al actual y con 2 sentencias latinas, post tenebras lux, después de tinieblas, la luz, y aiuti consilis aiutiense, por la razón o la espada, que sería base de la máxima actual, por la razón o por la fuerza, y una escarapela, que se hizo obligatorio lucir. Adicionalmente, se estableció el 18 de septiembre como festividad, no solo en reconocimiento del primer paso en el proceso de independencia, sino como forma de realzar el espíritu nacionalista de los ciudadanos chilenos. Se puede alegar convincentemente que su deseo o intención era despertar el interés de los sectores populares, hasta ese punto totalmente indiferentes a la causa independentista, dado que el proceso de independencia fue, de acuerdo a las concepciones de la época, obra de lo que se llamaba en aquellos tiempos vecinos nobles, terratenientes, aristócratas, mandatarios militares o eclesiásticos, ya sea europeos, en su mayoría españoles, o sus descendientes directos, los únicos que se aceptaba en esos días como criollos, dejando de lado sectores populares, no solo el creciente mestizaje y los indígenas, pero también los españoles pobres o no nobles. Descripciones de ese tiempo dejan claro que los sectores aristocráticos y comerciantes acomodados consideraban inferiores no solo a esos, pero también al naciente sector profesional, especialmente si estos provenían de familias mestizas, muy pocos. Para acceder a la educación superior en esos días era necesario pasar un examen de pureza de sangre. Es decir, demostrar que no se era mestizo. El sector no hispano puro sufría de un analfabetismo casi absoluto, y de constantes maltratos y discriminaciones por parte de los dueños de la tierra y el dinero. Una lectura cuidadosa de sus escritos sugiere, sin embargo, que la concepción carrerina de el pueblo se refiere a lo que en esos días era considerado el tercer estado y en estos, probablemente, las clases medias. Su gobierno publicó, además, el primer periódico del país, La Aurora de Chile, cuyo editor era Fray Camilo Enríquez, y en el que se proclamaron tanto los ideales independentistas como los de la Ilustración. También fundó el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional de Chile, impulsó la formación de una sociedad económica de amigos del país. Se establecieron escuelas gratuitas en los conventos, tanto para hombres como para mujeres, y se establecieron relaciones comerciales con los Estados Unidos, e incluso recibió al primer cónsul estadounidense en Chile, Joel Robert Poinsett, con quien estableció una estrecha relación. Entre sus otras obras se incluyen la iluminación nocturna y reparación de calles, obras públicas en Santiago. También fundó la Escuela de Granaderos, la cual era base para la futura escuela militar. Micro resumen de sus obras. Creación del primer escudo nacional, la primera bandera nacional, y la escarapela, símbolos característicos de la patria vieja. Creación del primer periódico nacional, Aurora de Chile, a cargo de Fray Camilo Enríquez. Establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, por medio del cónsul Joel Roberts Poinsett. Fundación de la Escuela de Granaderos, predecesora de la Escuela Militar. Fundación del Instituto Nacional. Fundación de la Biblioteca Nacional de Chile. Reglamento Constitucional Provisorio de 1812. El primer golpe de Estado. La lucha por la independencia. En marzo de 1813, desembarcan las tropas de expedición enviadas por el Virreinato del Perú, a cargo del brigadier Antonio Pareja, con el objetivo de sofocar la emancipación de Chile.
Carrera asumió como general en jefe del ejército y combatió en Hierbas Buenas, San Carlos y Talcahuano. Las primeras batallas, aunque celebradas como victorias en la capital, resultaban ser de incierto resultado. El gran grueso del ejército carecía de la misma experiencia que Carrera en batalla, siendo las deserciones y errores tácticos, y hasta vergonzosos, más comunes de lo que se podrían esperar. Luego de la llegada de las tropas de Gabino Gainza, Carrera puso en sitio la ciudad de Chillán, de la cual se tuvo que retirar por no contar con los medios adecuados. En enero de 1814 le sucede en el mando del ejército, el brigadier Bernardo Higgins, victorioso en las batallas del Roble, El Quilo y Membrillar. Una vez entregado el mando en Concepción, al dirigirse a Santiago es hecho prisionero por los españoles, pero logra fugarse. El 23 de julio de 1814 encabeza con el presbítero Julián Uribe una revuelta que depone al director supremo, Francisco de la Lastra de la Sota, e instala una junta de gobierno con él como presidente. Sin embargo, parte del gobierno civil escapa al sur y, en un cabildo abierto en Talca, pide a O'Higgins que restaure el gobierno representativo. En consecuencia, su hermano Luis enfrenta a O'Higgins en el combate de las Tres Acequias, derrotándolo con una hábil estratagema defensiva. El desembarco del brigadier Mariano Osorio, enviado por el virrey del Perú para sofocar nuevamente la independencia de Chile, los obliga a unir fuerzas, pero la falta de materiales de guerra y la celeridad de Osorio desembocan en el desastre de Rancagua, donde son batidas las fuerzas patriotas encabezadas por O'Higgins. José Miguel Carrera y sus hermanos emigraron a Mendoza junto a muchas familias patriotas de Santiago. Él se encontraba en la retaguardia para proteger a la multitud que huía, enfrentándose con las tropas realistas en plena cordillera, en la denominada Batalla de los Papeles, el 11 de octubre de 1814. Llega a Argentina, donde solo logra enemistarse con el gobernador, siendo luego aprisionado. Ahora nos toca hablar de la etapa de Carrera durante su exilio en Argentina. Cuando José Miguel y sus hermanos llegan el 17 de octubre, a Cuyo, la disputa entre los partidarios y los opuestos al gobierno carrerino recrudecieron. El general O'Higgins obtenía apoyo en José de San Martín, quien era, según algunas versiones históricas, hermano masónico de O'Higgins, ya que ambos estaban unidos por la secreta logia lautarina para la liberación de América. Sin embargo, San Martín no tenía confianza en los Carrera, por una variedad de motivos, incluyendo una serie de actitudes por parte de los hermanos que fueron consideradas por San Martín como una tentativa de desconocer su autoridad. Al mismo tiempo, los hermanos habían sufrido mucho desprestigio a consecuencia del desastre de Rancagua y muchos entre los refugiados en Mendoza los acusaban, erróneamente, de haberse robado el tesoro nacional y de traición. Finalmente, tanto O'Higgins como José Miguel y Juan José fueron enviados a Buenos Aires, donde los esperaba Luis, que se encontraba prisionero por haber matado en duelo a Juan Maquena, debido a que Luis consideraba que el informe que Maquena había entregado los injuriaba. San Martín, ante la disyuntiva de tener que enfrentar permanentemente los indisciplinados reclamos y acciones de los Carrera, cuando menos distracciones necesitaba dado su proyecto de cruce de los Andes, toma la decisión de no apoyar a José Miguel Carrera. Tampoco ignoraba que los Carrera mantenían vínculos amistosos con sus opositores lautarinos. A su llegada a Buenos Aires, Carrera se encuentra con Carlos María Alvear, amigo suyo desde los tiempos de Cádiz y enemigo acérrimo de San Martín. Los dos generales se encontraron y estrecharon nuevamente su amistad. Aunque Alvear era miembro de la logia lautarina, también era el fundador de la logia número 3 de Cádiz, los Caballeros Racionales, orden a la que se dice Carrera pertenecía. Adicionalmente, una disputa interna en la logia Lautaro la había dividido entre los partidarios de San Martín y los de Alvear. Gracias a esta conexión, Carrera consigue la liberación de su hermano Luis. Poco después, Alvear tomó el poder asumiendo como director supremo de las Provincias Unidas, con lo cual Carrera habría obtenido un apoyo decisivo para lograr sus propósitos, ser reconocido como gobierno legítimo de Chile y obtener recursos para montar una expedición a Coquimbo, desde donde planeaba continuar la guerra por la independencia. Sin embargo, el Cabildo de Buenos Aires, compuesto por un sector opuesto a Alvear, quien fue considerado por muchos como un dictador, desplazó a Alvear del poder en abril de 1815, terminando con la esperanza de Carrera de obtener sus objetivos en Argentina. Si has llegado hasta aquí, te felicito, y te pido que nos acompañes en la segunda parte de este vídeo, cuando Carrera llega a Estados Unidos sin saber hablar inglés y consigue regresar con una flota de barcos. Si te ha gustado, por favor comparte el vídeo con tus amigos. Si es la primera vez que visitas mi canal, suscríbete y déjame un like. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda José Aguilar.